editado por la editorial Siles, mi querido amigo, el señor Domínguez. Una editorial muy querida para esta casa, porque la mayor parte de su catálogo es un catálogo de historia, como todos saben. Y bueno, pues a veces incluso cuando salen libros de Siles, yo que también edito, somos editores también, digo, pero caray, pero qué oportuno, ¿cómo es posible que este hombre esté al tanto, esté en todas, ¿no? Bueno, Ramiro está en todas. Es una persona muy querida dentro del sector, dentro del gremio, coordina a todos los pequeños y a las medianas editoriales, desarrolla una labor dentro del propio sector muy interesante y por tanto, como digo, para mí, no solamente porque es amigo, sino también por toda la obra que tiene detrás, para esta casa es una gran satisfacción poder presentar un libro como este. No tengo más que decir, simplemente que espero que pasemos un buen rato. Es un tema muy atractivo. Las obras de síntesis yo creo que son las que realmente justifican hoy el que los editores salgamos al mercado, y este libro entiendo que es una obra de síntesis muy oportuna. Nada más, muchas gracias. Carlos, muchas gracias a todos por estar hoy aquí acompañándome y acompañando al resto de la mesa. Y sobre todo arropando a José Luis en un día festivo, creo que para él, por este baño con su nuevo libro, y para mí es un placer que se pueda hacer esta presentación en esta casa. Bien, los editores normalmente en las presentaciones tenemos una función de agradecimiento. Luego, los profesionales como Abdón Mateos, al cual también agradezco infinito que hoy esté aquí acompañándonos, amigo de la infancia, que también está aquí, y bueno, pues tenemos la función de los agradecimientos, porque para eso están tanto el autor, que es el que lo ha escrito, y el profesional, que puede opinar y puede hacer la crítica de la publicación. Y en mis agradecimientos, como no, a esta santa casa, a Carlos y a Luis Domínguez, por todo el arrope que también nos dan y que nos facilitan, y que nuestros libros puedan estar expuestos, y que algún día alguien los coja y diga, ah, mira, qué interesante, un libro sobre el franquismo, qué interesante, me lo voy a comprar y luego leer, que ahí está la clave, ¿no? También agradecerles a ustedes que hoy no hay fútbol, ¿no? Hoy no hay fútbol, ¿no? Hoy no hay nadie. Ya nos hemos cuidado. Ya nos hemos cuidado, que no olvida, eso ahí estuvimos acertados. Y bueno, el que podamos estar hoy aquí y nos puedan acompañar, lo cual agradezco infinito. A viejos amigos que he tenido la posibilidad de volver a ver, que hacían muchos años que no veía, y me agrada infinito también verles. Como he dicho antes, Abdón Mateos, que es amigo de la infancia, vivimos en la misma casa, y que es un excelente profesional y es un catedrático de Historia Contemporánea por la UNED, y creo que sus trabajos avalan la seriedad y el trabajo bien hecho que él lleva haciendo desde hace muchísimos años, y por eso le agradezco que hoy, en una situación de dificultad, haya estado acompañándonos hoy aquí. Te lo agradezco, ¿no? Como no, a José Luis, amigo reciente, como él me definió hace poco, pero que... Sí, como amigo reciente. Sí, como amigo reciente, me dijiste, entonces yo dije, bueno, bien, bueno, yo lo acepto. Lo importante no es la cantidad en muchos casos, sino la calidad de esa amistad. Y luego además, insisto también en la seriedad de su trabajo y en la profesionalidad que tiene, y los proyectos en común que tenemos. También en la editorial Siles está colaborando con una colección nueva que hemos empezado de biografías, que en la sala creo que hay alguno de los autores que trabajarán para Siles en esta nueva andadura. Y bueno, a mi equipo, quiero agradecérselo a mi equipo, que ha trabajado intensamente y de una manera feroz, casi diría, para que este libro esté, y otros muchos. Pero ellos han hecho un trabajo del cual estoy muy orgulloso. Todo hay que decir, ese trabajo ha sido muy fácil también, porque el texto estaba muy bien. Un texto ágil, claro, nada farragoso. Tendrá sus lagunas en algunas cosas, o no, sí, no, pero trabajado, serio. Y da gusto leer este texto.
No es un libro que digas, Dios mío, ¿qué acaba de decir en este párrafo? No, es un libro que ha costado poco trabajo en ese sentido editarlo. Y por mi parte, solamente decir, voy a decir otra de las cosas que sí quería comentar. ¿Por qué hicimos esta cubierta? ¿Cuál fue la decisión de hacer esta cubierta? Bueno, pues yo creo que no ha habido en la época contemporánea, y las dos personas que están conmigo en la mesa me lo podrán corroborar, una época tan larga y tan oscura en la historia contemporánea española. No, creo que no. Esta ha sido la más larga y la más oscura. Y además, la idea de poner una peseta con en la cara, no en la cruz, representa no solamente la figura de Franco, de Francisco Franco, el generalísimo, sino representa un Estado. Él creó el Estado español. Si no es así, los profesionales me lo pueden discutir o decir, pero creó un Estado. Creó un Estado que luego incluso los nacionalismos periféricos definieron y lo utilizan todavía, las dos palabras acuñadas de Estado español, ¿no? Ven, creo que la cubierta, cuando la creamos, fue muy acertada. Creo, a mi modo de ver, el oropel dentro de lo que es un mundo oscuro. Muchas gracias y espero que lo disfruten tanto como yo en editarlo. Muchas gracias. Bueno, me toca ser como una especie de comentarista crítico desde el punto de vista de la academia, ¿no? Pero quizá no voy a hacer eso. Es cierto que antes de leer el libro, cuando me lo comentó Ramiro, yo tuve cierto reparo en participar en una presentación de un libro así sobre el franquismo, porque partía de la convicción de que para hacer alta divulgación tienes que haber hecho previamente investigación monográfica sobre algún aspecto de lo que vas a tratar luego en esa síntesis. Pues bien, si ese ha sido un principio que he manejado, luego adentrándome en la lectura del libro de José Luis, me he dado cuenta que realmente su libro contradice ese principio. Por una vez es la excepción que confirma la regla. Es decir, que ha demostrado pues, un conocimiento bastante amplio del estado de la cuestión sin haber hecho previamente una investigación monográfica sobre algún aspecto de la época, del régimen, de la sociedad, etcétera, etcétera, de esos años. Y por tanto, yo creo que es una síntesis excelente, sobre todo del primer franquismo. Yo quizá en realidad el libro es Franco y el franquismo, Franco y el régimen. Más que, evidentemente, un trazo sobre la España de la época que no puede abordar en un libro de 200 páginas y que él hábilmente lo suple, lo palía con cronologías que va incorporando datos de la sociedad o de diversos aspectos que no puede abordar en el desarrollo del libro porque su centro es la biografía de Franco y la configuración del régimen a lo largo de los capítulos del libro. Año por año, a veces, va incorporando, seleccionando los principales eventos cronológicos. Yo creo que es un libro desenfadado, claro, atractivo para todas aquellas personas que no sean historiadores, que no sean especialistas, que quieran saber, sobre todo quizá para personas jóvenes, pero quizá no tan jóvenes, qué fue Franco y su régimen, qué fue el franquismo, tal como se dice, quizá de una forma un poco impropia, pero bueno, ya es el término que se utiliza habitualmente. Y por tanto, José Luis se detiene mucho en la biografía del propio Franco, pues en su ascenso como militar, su evolución y consolidación de su poder durante la Guerra Civil y el primer franquismo, sin entrar en disquisiciones y en discusiones sobre la naturaleza del franquismo, por ejemplo, si fue un régimen fascista o no, si fue un régimen autoritario. Él lo evita también esa discusión, que podía ser demasiado abstrusa para un lector
no muy informado, pero sin embargo define muy claramente, con mucha claridad, lo que fue el franquismo en su configuración. Es decir, un sistema basado en el poder dictatorial de Franco, pero que se apoyaba en un trípode, en 3 patas, que básicamente era el ejército, la iglesia y el conglomerado de fuerzas políticas que se habían aunado en el llamado movimiento, o primero, FET y de las Fonts. Pero, dice muy bien, citando a diversos historiadores, que inicialmente la pata principal, lógicamente, dado que el poder de Franco se asentaba en una guerra civil, estaba en el ejército. Luego eso fue evolucionando y digamos que se fue apoyando quizá más en la iglesia o en fuerzas políticas de signo católico, pero define con claridad la naturaleza del régimen y la esencia de ese régimen. Yo creo que el centro de su libro, como digo, es ese itinerario biográfico de Franco y esa configuración inicial del primer franquismo, porque en realidad el franquismo, su configuración es al inicio de su trayectoria, de su itinerario. Luego, a partir de mitad de los años 50, es decir, la segunda mitad de la dictadura, pues hay menos cambios que hagan que el régimen se modifique. En realidad es un régimen que está en torno al poder de Franco y a veces poder arbitral, y además a partir de un momento dado, pues él preside, pero en realidad... Y entonces quizá para la segunda mitad de la dictadura es menos claro, quizá también porque la historiografía, la literatura que se dispone para esa época es menos abundante, pero por ejemplo la disquisición que haces entre aperturistas y reformistas y todo esto, dentro de las familias del régimen a partir de los años 60, yo creo que queda un poco claro, quizá porque también son conceptos que no hay mucho consenso y no son muy claros en la literatura, ¿no? Es decir, que el centro del libro es Franco y el primer franquismo, que explica muy bien lo que eso es, y que es un libro, desde luego, útil para un lector joven, incluso para lectores jóvenes universitarios que no sean estrictamente estudiantes de historia, ¿no? Y quizá, a lo mejor, incluso los de propia historia de los primeros cursos que no han visto todavía. En fin, es un libro, por otro lado, que se lee muy bien. José Luis tiene una maestría en el detalle, en la anécdota, que hace muy agradable la lectura. Inserta citas, pero citas muy apropiadas, aunque sean largas, porque hace que el lector, pues, al reproducir un documento o un discurso o algo así, pues también esté un poco viendo las propias palabras y el propio discurso de la época, con lo cual también acerca al lector a lo que fue la época, no solo por su síntesis, como digo, fresca, desenfadada, que desde luego es bastante de agradecer, yo diría, claro, no hay la integración de otros aspectos de la historia de España de entonces, de la sociedad, del exilio, de la iglesia, aspectos que evidentemente no, en una síntesis muy breve no podía integrar, pero que él resuelve a veces con esas pastillas, esas dosis cronológicas, ¿no? Él en general, como digo, maneja bastante bien el estado de la cuestión y utiliza muchas citas de autoridad, de historiadores, bien apropiadas de lo que él ha leído y que además es plenamente... es lo que introduce también en la bibliografía final comentada. Pero ahí, por ejemplo, se ven a veces algunos déficits. Por ejemplo, hablas de la Iglesia y citas como obra de autoridad para el tema de la Iglesia durante el franquismo el libro de Julián Casanova, que es más sobre la guerra civil, o de Callahan, que es un libro un poco genérico, pero que hay otra bibliografía específica bastante significativa. Bueno, así se podrían ver otros temas, pero ya digo que esos son críticas un poco de especialista, porque lo esencial es que es un libro claro, bien escrito, muy ameno, con maestría en la anécdota, que explica muy bien
la síntesis biográfica de Franco y lo que fue la configuración de la dictadura, ¿no? Bueno, hay otros aspectos, digamos, que quizá también están fuera de los contenidos principales. Cuando hablas de la disidencia y de la conflictividad social y eso lo asimilas a oposición, yo diría que eso no es oposición, eso es disidencia, bien intelectual o social o como quieras decirlo. La Iglesia es una disidencia a partir de los años 60 o 70, un sector de la Iglesia, pero no, eso no es una oposición. O la conflictividad laboral en sí mismo tampoco es oposición. Pero bueno, todo esto son matices que ya, como digo, no es un recorrido por la España de la época, sino una síntesis sobre lo que fue la trayectoria de Franco y la configuración de la dictadura con los principales hitos políticos y fases políticas hasta la muerte del dictador, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un libro que, como decía al principio, contradice mi prejuicio que tenía como historiador profesional de que no debes abordar la alta divulgación si no habías hecho previamente investigación sobre algún aspecto concreto de eso que vas a divulgar, ¿no? Y esto, como digo, José Luis es la excepción, la primera excepción que confirma la regla, que ha hecho un trabajo muy meritorio. Y bueno, con esto yo creo que enhorabuena, José Luis, porque la verdad es que te lo mereces. Permitidme que lea. Algún día dominaré la técnica de enfrentarme a un auditorio sin necesidad de papeles, pero en tanto llega ese día voy a proceder a leer. Buenas tardes a todos. Quiero empezar agradeciendo vuestra presencia, porque sin vuestra presencia evidentemente actos de este tipo no podrían tener sentido, y sobre todo la de Abdón, que me consta que está en un proceso de fiebre que le ha supuesto presentarse aquí haciendo un esfuerzo que yo le agradezco. Quiero seguir con Sílex, con Ramiro y con Cristina. Cristina no está aquí. No por ese orden, o sí, no lo sé exactamente. Gracias por vuestra confianza, por ayudarme a cumplir un sueño. Sueños. Sobre eso diría algo luego. Sin embargo, creo que es mejor empezar por el principio. Franco. Viva Franco, no os asustéis. En el cielo de mi barrio, un avión dibuja esas dos palabras. Viva Franco. No recuerdo cuándo exactamente. Pero ese era el primer recuerdo que quería tener de aquel hombre. Al menos, hasta que he querido recordar que ya algo antes había visto su coche pasar a toda velocidad por la carretera de Andalucía, en otro día que no alcanza a fechar. Claro que estaba equivocado. Franco, cuando yo era chico, lo inundaba todo. Y no hablo de pantanos. Su foto en las aulas, su presencia antes de que empezara cualquier película, en el cine, protagonizando todos los nodos, ¿os acordáis de los nodos? La televisión a sus pies, para reproducir con todo lujo de detalles el sistema adulador que él mismo había instaurado desde que consiguió aquellos aviones que transportaron a sus fieles guerreros para marchar hacia Madrid, para ganar una guerra. Un conjunto de hechos y momentos que quienes los recordamos no podemos olvidar y que tenemos la obligación de recordárselos a quienes tuvieron la suerte de no poderlo vivir. Esa es la esencia del libro. Por eso hace tiempo que decidí escribir un libro sobre aquella larga dictadura, aquella asombrosamente larga dictadura. Un libro que tuve claro que sería el primero. Y si todos los libros se escriben con la materia del esfuerzo, los que son los primeros se hacen también con la materia de los sueños. Porque los que amamos los libros y la historia, soñamos con escribir nuestro primer libro de historia. Y hoy, que ese sueño es una realidad, voy a hablaros, como os prometí hace un minuto, de los sueños. Cumplido uno, me quedan por cumplir dos de esos sueños de satisfacción pública. Dos sueños que ya anuncio que nunca alcanzaré a haber hecho realidad, a diferencia de este libro. Pero no importa demasiado. Casi siempre, lo mejor de un sueño es no materializarlo nunca, para que la decepción no pueda empañar el deseo. Y aunque he querido que esta intervención sea breve, no me resisto a contaros cuáles son esos sueños. 1. Subir a un escenario y cantar para una multitud arropado por una banda, por ejemplo Pearl Jam. Me vale Pearl Jam. La E Street Band tampoco estaría nada mal. 2. Saltar al césped del Santiago Bernabéu y corretear defendiendo la camiseta del Madrid. O la de la selección, me da igual. Y por cierto, ¿alguno de los presentes me puede decir qué es el franquismo? La
la pregunta no es baladí ni es retórica, ni está hecha para finalizar un discurso. ¿Realmente alguien sabe decirme qué es lo que fue el franquismo? Porque yo he escrito este libro porque tengo la sensación, no de vosotros, sino de que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que fue el franquismo. No estoy poniéndoos en un brete, no quiero decir que nadie sepa, ¿no? Pero probablemente alguien va a decir, pues yo mi idea sobre el franquismo es tal, y a partir de ahí empezaríamos a establecer un cierto diálogo que creo que sería conveniente. No sé. No, pero leyendo tu libro, yo creo que los lectores se quedan con una idea clara de lo que fue el franquismo. Eso lo he dicho. Totalmente. Sí, sí, no, O por sea, supuesto. totalmente. Es un reto, ¿no? Es más un reto, es por promover un poco el... He escrito una presentación demasiado corta, todo hay que decirlo. Es decir, lo que quería sencillamente era demostraros que uno escribe los libros no con un afán muy distinto de lo que hace otras determinadas cosas, ¿no? Que es cumplir sueños, ¿no? Bueno, en esta sala hay algún profesor que puede a lo mejor decir algo. Yo tengo aquí dos que vean. Juan Rodolfo, a lo mejor Bueno, te apetece... yo me lanzo al rollo. Venga. ¿Qué fue el franquismo? Bueno, en fin, cuesta... Yo me he leído tu libro, yo no valgo, porque yo no me he leído el libro. Entonces yo ya sé perfectamente qué es el franquismo. Pero, además de haber tenido la suerte de leer tu libro, que me aprovecho para felicitarte, Muchas gracias. que me gusta mucho, me parece una exposición clara y limpia de algo tan oscuro como la portada del libro de Silex, ¿no? Me arriesgo a decir alguna cosa personal, ¿no? ¿Qué fue el franquismo? Pues una dictadura personal acomodaticia, entre cuyos pecados están el haber conseguido, entre la represión y otros mecanismos, el que la sociedad española perdiera la conexión con las fuerzas que la acompañaban hasta el momento en el que el franquismo se impuso por la fuerza hacia el progreso, y la ancló en determinados pilares cuyos males todavía aparecen hoy en la sociedad española. Recupera la democracia, ¿no? El servilismo, la corrupción, la pasividad, etcétera, 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 ¿no? En fin, para empezar, ahora que hablemos. Tú solo sabías antes de leer el libro, ¿verdad? Bueno, José Luis, enhorabuena. No he leído el libro, pero espero hacerlo en breve, ¿no? Pues será un placer y además aprovechar el estío del verano buen tiempo para poder hacer una lectura relajada del mismo, ¿no? Yo la reflexión que me planteo, que se me viene a bote pronto, que realmente es la pertinencia de escribir sobre el franquismo. Que realmente hemos hablado mucho en la historiografía sobre lo que hemos cambiado, sobre hasta dónde ha ido ese camino hacia la modernidad. Incluso hemos dado la vuelta a la historiografía hablando de normalidad. Cuando uno ha visto lo que ha ido ocurriendo durante estos últimos 35 años, cuando estamos en plena crisis, que está poniendo pues, en tela de juicio muchos de aquellos valores, interpretaciones, etc. Realmente, ¿cuánto hemos cambiado, al margen de la facilidad de la democracia, de la reglamentación, de hábitos tecnológicos, de hábitos y actitudes? Realmente, ¿cuánto ha cambiado la sociedad española desde todo ese franquismo sociológico del que a la sociología, los historiadores, ¿no? Realmente en el libro acabo hablando del franquismo sociológico y lo que hago es eludirlo, precisamente porque no sé muy bien qué es lo que es. Por eso estoy escribiendo otro libro, que es la continuación del franquismo, donde trataré de explicar si es que es esto el franquismo sociológico y qué es eso, ¿no? En cualquier caso, hemos cambiado muchísimo. Yo lo que quiero hacer hincapié, un poco al hilo de lo que tú estás diciendo, es que hay una tendencia habitual a considerar que durante estos años que han transcurrido desde que murió este señor hasta ahora ha habido una serie de personas que convinieron que no se hablara sobre el asunto, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo demonios he leído yo todos los libros que me han permitido escribir este libro, ¿no? Es decir, yo no he tenido que ir a Perpiñán a leerlo. Es decir, es una de las grandes falsedades que hay ahora en torno a la transición, ¿no? La transición puede que no sea un modelo del que uno se pueda sentir orgulloso, pero es un proceso histórico que existe y que se produjo de tal forma que ha permitido muchas cosas, entre otras que yo pueda escribir este libro y estemos aquí hablando sobre esto sin que nos pase nada a ninguno, ¿no? Yo creo que eso es un mérito realmente agradecido, ¿no? Que deberíamos tener hacia esos momentos, ¿no? Respecto a lo que pueden ser los pozos que quedan del franquismo, no quedan del franquismo. El franquismo lo único que hizo fue cortar o tratar de evitar que una situación que quería subvertir el orden natural de las cosas
llevar a fin esos principios, ¿no? Y lo que hizo fue retrasar el avance hacia la modernidad. Entonces lo que se produce ahora no es nada que nos llame la atención. Pasa también en Alemania, pasa en Estados Unidos, pasa en Rusia, que es un país mucho más grande, ¿no? A mí no me asusta, ¿no? Quiero decir que no creo que tenga que ver demasiado con los residuos del franquismo, lo que pasa ahora, ¿no? Sí, pero ahí cuando uno piensa en la oligarquía, por ejemplo ahora en Allstate, trabajaba maravillosamente cuáles son los pozos, cuáles son realmente las líneas de fuerza de la oligarquía isabelina, de la restauración, claro. de pero eso sí está interesante, es decir, no lo hacía. Entonces son los lazos hacia el futuro, hacia el presente, los lazos hacia el pasado. Realmente, muchas veces damos vueltas respecto a lo que hemos cambiado, cuando realmente hay un elemento de permanencia que tanto en épocas de éxito como en épocas de crisis y de oscuridad, como mencioné en la portada. No hay más que mirar los apellidos de las personas que tienen dinero, son los mismos que los apellidos que de las personas que tenían dinero antes de que este señor se hiciera con lo que se hizo, ¿no? ¿O no es cierto? ¿No? Quiero decir, los apellidos son los mismos. Las personas no. Han ido muriéndose y eso. Linajes, ¿no? Pero no porque ellos quisieran, ¿no? Sino No tuve más remedio. Yo quería plantearos una pregunta, no sé si a ti, José Luis, a ti, no, que es al principio de lo que has comentado, ¿no? ¿En qué ideología se basa realmente el franquismo, ese primer franquismo? Porque con el fascismo nazi tenemos pues, más o menos un basamento, que es un texto, es una ideología que arranca incluso del siglo XIX, alemán, germánico. El fascismo italiano sí tiene también una literatura. El franquismo español, ¿en qué se basa realmente? Es decir, es simplemente, como muchos decimos en mi gran barrio de Carabanchel, por ejemplo, que es una dictadura cuartelera, simplemente. Ese nacional o catolicismo es también una base. ¿Por qué, por ejemplo, luego los poetas arraigados, o algunos de ellos, como por ejemplo Doidruejo, se aleja tanto del régimen franquista? ¿En qué se basa realmente la dictadura de ese señor Bajita? Su ideología era el nacional-militarismo. Sí, era una persona que respondía que todo lo que tenía que ver con la historia de España estaba encauzado por las personas que se habían dedicado a la milicia. El catolicismo le viene muy bien. No hay que olvidar que él probablemente por muchas razones, ¿no? Porque ideológicamente es un sostén necesario e inevitable, ¿no? Para los ultraconservadores. Aunque él no parece que lo fuera, que fuera una persona muy religiosa, ¿no? Antes de que se casara con Carmen Polo. Pero él era un nacional militarista. Digamos que a partir de ahí hace pocas lecturas y lo que hace él es arbitrar, como los árbitros. Era un buen árbitro. No, era un buen árbitro. Era un buen árbitro. Muy casero, ¿no? No, ten en cuenta que arbitraba, hombre, que arbitraba siempre para lo mismo. No era casero. Abdón, a lo mejor tienes alguna... Sí, bueno, no, Franco no es que tuviese una ideología cerrada, sino Franco era de su poder personal, dictatorial y aguantar todo lo que pudiera hasta el final. Efectivamente, el nacional militarismo y sobre todo el rechazo de lo que había sido la España liberal desde el siglo XIX es su sustento principal. Lo que pasa es que el rechazo hacia la España liberal, pues el cuerpo ideológico principal que sustenta desde finales del XIX o mitad del siglo XIX ese rechazo hacia el liberalismo y todas las ideologías subsiguientes, pues es lo que se llama nacional-catolicismo, ¿no? El pensamiento un poco integrista católico, y eso es lo que será su apoyo fundamental en diversas fases. Pues a partir del año 45 se apoyará en Acción Católica, la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos. Luego, a mitad de los años 50, o final de los años 50, pues se retomará el pensamiento también, en cierto modo, integrista de Acción Española, que había surgido en los años 30, que es un integrismo católico, es un integrismo reaccionario, y se reformula a través del proyecto tecnocrático, o sea que todo eso es el sustento. Pero vamos, para resumirlo, digamos que son todos, el nacionalcatolicismo es la corriente principal de las ideologías antiliberales de la España de entonces, porque
el falangismo, el fascismo como tal, pues finalmente para Franco fue cuestión de circunstancias y a veces de coros y danzas y poco más, ¿no? De apoyarse, pero no era la corriente principal de las derechas o de la coalición contrarrevolucionaria o reaccionaria de lo que fue el franquismo en su configuración, ¿no? ¿Puede Abdón estar entroncado con el carlismo? Es decir, ¿el nacionalcatolicismo viene de una España reaccionaria carlista o es un concepto antiguo ya ahora mismo? Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, una cosa es el carlismo como movimiento social localizado en... y otra cosa es el tradicionalismo y el neotradicionalismo, que evidentemente tiene muchos puntos de contacto pues, con Acción Española y con todo ese nacionalcatolicismo considerado como algo global, ¿no? Pero el carlismo es más, como digo, un movimiento no solo campesino y que está focalizado en ciertas zonas de España y que da lugar a varias guerras civiles, etcétera, etcétera. Y el tradicionalismo es una corriente ideológica más clara, ¿no? O sea que Dios, patria, rey y fueros, pues ya fueros a partir de un momento dado, pues es unas reivindicaciones que se tienen en ciertas zonas de España y tal, y que afectan a toda la población, principalmente rural, pero también en los medios urbanos, etcétera, ¿no? Y sin embargo el tradicionalismo pues y el integrismo católico pues es una corriente de pensamiento y una corriente ideológica, ¿no? Y que es el sustento de en realidad todos estos proyectos que encabezan diversos grupos en distintos momentos, como digo, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas a partir del año 45 y Acción Católica, luego ya bueno, pues, por ejemplo, esa orden Opus Dei, a partir de un momento dado, muchos de sus miembros son los que encabezan el proyecto tecnocrático a partir de 1957, que es el giro efectivamente fundamental del franquismo, porque es contradecir, en cierto modo, todo lo que había sido la España cuartelera, autárquica de posguerra, ¿no? Y iniciar la apertura hacia el capitalismo internacional y el mundo, ¿no? No olvidemos que en el nombre del partido, bueno, lo que se debe llamar el movimiento, el partido único que se crea sin que acabe siquiera la guerra civil, el nombre de Falange Española no hay carlistas, no hay tradicionalistas, es decir, el concepto que vertebra realmente a los carlistas, más allá del hecho de seguir a una rama derrotada, ¿no? Dinástica, es todo lo que está explicando Abdón. Yo voy a intervenir solamente con una referencia. Evidentemente el franquismo fue una dictadura y me refiero exclusivamente, en este caso voy a referirme solo a la ausencia de libertades en el ámbito de la cultura, porque yo recuerdo que autores como Blasco Ibáñez, Baroja y algunos otros no se podía leer. Igual que eso, pues tampoco se podían leer determinadas historias. La historia de España de Pierre Vilar estaba prohibida. Parece mentira, no sé, casi todos habréis leído la historia de España de Pierre Vilar. La historia del siglo XX y la historia del siglo XIX de Tuñón de Lara estaban prohibidas hasta después ya, en los años 80, que empezaron a... En fin, me refería exclusivamente, vamos, en este caso, por lo que a mí me interesa, a ese aspecto tan denigrante, ¿no?, de considerarnos personas sin formación, sin poder leer determinados autores, mismo García Lorca, que bueno, tenían que venir importaciones clandestinas de la obra de García Lorca para poder leer a García Lorca. Bueno, algo brutal, ¿no? En ese sentido, quiero reafirmar lo que esta dictadura significó, sobre todo para la cultura, ¿no?, por esa ausencia de libertades y por la consideración a los súbditos, que no ciudadanos, de que no estábamos capacitados para este tipo de actividad. Que el régimen de Franco es una dictadura es algo que me he cuidado mucho de decir en el libro, con toda la reiteración de que he sido capaz sin llegar a cansar. Es algo que está fuera de duda, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que le llama la atención la palabra, no digo entre vosotros, entre los que estamos ahora aquí, sobre todo personas que se hacen llamar historiadores y que escriben libros que son una difamación permanente en contra de la inteligencia del ser humano, ¿no? Pero que, como la lee mucha gente, pues no tiene la tendencia a que cada vez que mire que ese seguramente le ha pillado y te asusta, ¿no? Pero
es una dictadura, no es algo sobre lo que uno pueda tener ninguna discusión. Es decir, podría discutir ahora mismo sobre eso con quien quisiera discutir, ¿no? No es el caso. Está claro que fue una dictadura que reprimió un montón de cosas, ¿no? Eso está absolutamente fuera de duda. Que si fue una autocracia, que si fue un parafascismo, que si fue fascismo, que si está el primer franquismo, que si... Eso es algo que también lo digo en el libro lo suficiente como para que al que lo esté leyendo tenga la sensación de que el que ha escrito el libro no elude las cuestiones importantes, pero que tampoco hace de ellas lo esencial, ¿no? Porque no es lo esencial, ¿no? Discutir sobre palabras, al final son palabras que forman parte del argot habitual de personas que se dedican a explicar otro tipo de cosas. Sí, pues enhorabuena José Luis por tu libro, como colaborador tuyo en la anatomía de la historia, pues para mí es un orgullo estar aquí. Bien, como francés, pues algunas cosas aquí. Por ejemplo, en las universidades en Francia es verdad que se hace más hincapié sobre, digamos, lo que fue el nazismo o el régimen de Mussolini, ¿no? El fascismo. Digamos que se considera, bueno, a mi entender, según lo que he podido estudiar y ver en Francia, pues que vamos a ver que el franquismo fue una cosa, digamos, de segundo orden, ¿no? Una cosa muchísimo más suave a nivel de represión, inclusive si duró 40 años, pero hoy en día es un poco la imagen que, bueno, como historiador que tengo yo. Bien, entonces mi pregunta es la siguiente. Brevemente, digamos a nivel esquemático, para ti, en España, hoy en día, ¿cuáles son las principales corrientes que vertebran los estudios del franquismo? Es decir, los puestos contra. Y si piensas que se necesita una Aufklärung, es decir, un nuevo pensamiento ilustrado para renovar o revisitar algunos temas, sin caer en revisionismo, sobre todo. Sobre eso, no es pasar la patata caliente, es que sobre eso el que sabe realmente es Ardón. Pero bueno, lo pregunto aquí. ¿Y cuáles son las escuelas historiográficas que hay? Yo detesto dos, pero es que... Claro. Bueno, en realidad, donde está más presente una nueva escuela historiográfica que podríamos llamar neoconservadora o neotradicionalista es para la época de los años 30, la República y la Guerra Civil. Para el franquismo todavía es muy incipiente esas revisiones, es decir, que hay bastante consenso historiográfico, no hay digamos, con mucha nitidez escuelas diferenciadas o fuertes discrepancias entre sectores universitarios, etcétera, entre especialistas universitarios. Yo creo que donde eso es más notable es, como digo, en los años de la República y de la Guerra Civil, y que quizá pues empieza ya a introducirse en lo que es el primer franquismo, pero yo creo que no, que está, como digo, todavía la polémica muy presente en esa historiografía, digamos, neoconservadora, por no decir neotradicionalista, porque neoconservadora es más amplio que decir neotradicionalista, y mejor que decir revisionista, porque en realidad la revisión historiográfica siempre ha existido. Es decir, cada época tal, pues se revisa, cada historiador, a la luz de nuevas fuentes, nuevos estudios. Entonces habría que decir más bien que es una escuela neoconservadora, más bien, ¿no? Para los años 30. Estamos en una época de revisionismo, esto lo estamos viendo continuamente. Digamos que en Francia lo estamos, por ejemplo, con el fenómeno de la Shoah, ¿no? Es algo que siempre vuelve en el tapete, ¿no? Pero eso es más bien negacionismo, por ejemplo, en el caso del Holocausto. Claro. Es decir, el tema del revisionismo es un tema que, utilizado a la historiografía, es un término un poco contradictorio, porque en realidad toda la historiografía se hace sobre avances que a su vez son revisiones, nuevas revisiones del pasado, por época, por nuevas fuentes, por nuevos temas de interés, etc. Por eso casi es mejor no utilizarlo, porque al final si no se hace un magma confuso, ¿no? Pero bueno, yo entiendo lo que tú dices. Claro, ¿sí? es que claro, sí. Ese es el tema, ¿no? Y bueno, ya aparece
en muchos sectores de la historiografía, ¿no? Yo lo estoy viendo con el Islam, yo lo estoy viendo con otros temas y sobre todo con... Por eso la segunda parte de mi pregunta, si piensas tú también, José Luis, pues que se necesita una especie de un Aufklärung, es decir, un nuevo pensamiento ilustrado, o ya nos quedamos en el consenso. ¿Te refieres Sí, a la hora de estudiar cualquier fenómeno, preguntado. a cualquier periodo del pasado o a la hora de estudiar el franquismo? No, a la hora de estudiar el franquismo, es decir, a la hora, bueno, pues un historiador que eres tú, ¿no? Valorar las fuentes y tal. Por ejemplo, la polémica entre, ¿cómo se llama? Bueno, ya lo voy a decir, ya volverá. Bueno, hay muchas polémicas, luego contaré los nombres que quería decir, pero a la hora de enfocar el tema, pues sí, bueno, valoras estas corrientes, inclusive, bueno, este sector revisionistas, porque, bueno, hay otros, bueno, historiadores o pseudohistoriadores que, bueno, pues que dan una determinada visión de las cosas. Entonces, bueno, si esto, ¿cómo lo valoras tú? Bueno, solo un breve inciso en la línea de lo que tú dices. Mira, por ejemplo, durante años se ha alentado la polémica de si el franquismo era fascismo o era un régimen autoritario, bla, bla, bla. Claro. Pero en realidad era Luis Suárez, por ejemplo, una discusión que, bueno, en algunos casos pues no se basaba en, es decir, una discusión que afectaba también al conjunto de las ciencias sociales, no a la historiografía. En realidad, hoy toda la historiografía acepta que, bueno, la clave es que hubo un periodo de fascistización, Claro. que son los años de la Segunda Guerra Mundial, que luego hubo con Arrese en el año 56-57 otra tentativa de volver a refascistizar, pero fue fracasado porque se le echó todo el mundo encima y fue destituido por Franco, y ya está. Y eso es, pues no hay ninguna polémica, todo el mundo lo acepta, y en realidad el debate sobre si fue, dado que el régimen de Franco, y Franco duró tanto tiempo, pues es un debate un poco absurdo, porque claro, hay que ver las épocas, etcétera. Si bien, como digo, la naturaleza del franquismo se funda en la propia guerra civil, y esa es la clave de que lo que ocurre en España es que es producto de una guerra, a diferencia de lo que ocurre en Italia, que bueno, en fin, puedes decir que hay también una guerra social, la lucha de clases en los años de ascenso del fascismo, pero no hay una guerra, salvo que lo lleves ya al periodo final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero en fin, la clave de Franco es que es el vencedor en una guerra civil, y esa es la clave. Sobre si hay que hacer una refundación, después la Vamos, sobre eso. sí, yo pienso que, claro, yo a veces yo pienso que, bueno, inclusive la divulgación, la alta divulgación, para mí la alta divulgación no está hecho solamente para, vamos a ver, 4 estudiantes o gente, no, yo pienso que puede abarcar muchísimo más. Por eso pienso que, bueno, está haciendo una divulgación muy alta, pues a la hora de valorar todo eso. Digamos que para mí es lo que busco en los libros, ¿no? Vamos a ver, ¿qué me aporta este autor? ¿Cuál es, vamos a ver, las últimas síntesis en historiografía, las polémicas? Porque yo pienso que la historia también es una polemología, Una historia tranquila, cómoda, yo no creo mucho en esto, para esto yo me dedico a la jardinería, ¿no? Pero yo pienso que, claro, el historiador está aquí para mover cosas, remover las conciencias, ¿no? Y bien, claro, porque nos podemos instalar bueno, pues un cierto convencionalismo, ¿no? Y claro, luego, pues cuando surge una nueva tesis, pues parece que, bueno, pues, inclusive los más convencionalistas, pues, oye, pues se lanzan, ¿no? a la piscina y aportan, entonces, pues, su modo de enfocar las cosas. Entonces, claro, mi pregunta era un poco, pues, si quieres te puedo explicar tu mecánica interna a la hora de poner que mecánica interna, no sé si lo explico en el libro, puede que no. Es no ser arbitrario. El historiador no puede ser objetivo y tampoco puede ser subjetivo, lo dejas imposible.
ser las dos cosas, ¿no? Puede ser arbitrario o no ser arbitrario. Mi idea es no ser arbitrario, es decir, no tomar conclusiones a sabiendas de que los elementos que forman parte de la conclusión son falsos, ¿no? Y eso hay gente que se dedica a esto a todos los niveles, no solo a la historia, escribiendo historia, sino haciendo ensayo político. Se trata solamente de ser eso. Hay que tener bastante cuidado con los elementos que uno utiliza y sobre todo considerar que las fuentes que maneja son de absoluta credibilidad. Claro. Y a partir de ahí las interpretaciones a las que se pueden llegar pueden ser más o menos distintas, pero no enfrentadas. Es decir, uno de los dos miente. Claro. Yo procurar ser el que no miente. Bien, pues eso es muy interesante, pero me refería también a la polémica entre Stanley Payne y Preston, ¿no? Bueno, puede estar, enfrentados. Payne parece que ha vuelto sobre algunas cosas que dijo, y sobre todo, la figura de Carrillo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué piensas tú de esto, por ejemplo? Y ya dejo de atormentarte. ¿Qué pienso sobre Carrillo? ¿Qué pienso sobre Preston? ¿Qué pienso sobre el libro de Preston sobre Carrillo? Sobre esta No polémica. he leído el libro de Preston. Vale. ¿Y sobre la figura de Carrillo qué No he piensas? leído el libro de Preston. La figura de Carrillo pues, es un personaje histórico que merece un tratamiento, digamos, menos partidista, no partidista. No voy a decir que Preston es arbitrario, ni muchísimo menos, pero un historiador debe rehuir los calificativos. ¿Vale? Solo digo eso. Yo este señor no uso prácticamente casi ningún calificativo que no sean calificativos absolutamente certeros y ciertos. Es decir, es un dictador, no le llamo ni loco, ni chiflado, ni acaparador. Yo creo que debe de rehuirlos. Y por lo que sé, ese libro está lleno de calificativos. No he leído el libro, no puedo opinar sobre él, pero lo que sé es que está lleno de calificativos y eso no me gusta. Muchas gracias. Carlos, ¿alguna intervención más? Pues yo creo ¿Me que... dejas preguntar? Venga, David, pregunta, por favor. Me han dicho que no le preguntase nada. Pregunta, por favor. Hay una cosa que me interesa mucho, que es que habéis dicho que el título del libro, que todavía no he leído. Si me dices que te interesa algo, pues ya empiezo por temblar, ¿eh? No, cuando hemos hablado, cuando habéis comentado que el título del libro, más que del franquismo, debería ser Franco y el franquismo, quizá. Sí, lo he dicho yo. Lo has dicho tú. La cuestión es que a mí me parece que aquí en este país tenemos mucha facilidad para añadirle un ismo a un nombre propio. Entonces, seguramente es mucho más propio hablar del franquismo que hablar del zapaterismo, o del aznarismo, o del felipismo. En el sentido de que no solamente abarca una época histórica mucho más amplia, sino que además es una época histórica que tiene unos cortes mucho más claros. Pues estamos hablando de un fenómeno que empieza con una guerra civil y termina con la muerte de un dictador. Pero es curioso que en todo esto que hemos estado hablando, si intentamos transponer eso a otros países, a otros fenómenos políticos, ya no se personaliza tanto. Quiero decir, hablamos de fascismo, hablamos de comunismo, que puede tener una variante leninista, maoísta o stalinista. ¿Y el chavismo? El chavismo, es que eso es lo que te iba a decir, o el pinochetismo. Ese tipo de cosas se nos pegan más a nuestro mundo hispánico, ¿no? Pero yo creo que esto es un concepto historiográfico acuñado, es decir, que ni lo invento yo ni lo recreo, lo sabes. Es un concepto historiográfico. Es decir, que no es algo que yo de repente diga, joder, tío, qué nombre más guapo. No, es un concepto historiográfico. ¿Por qué existe ese concepto historiográfico? Porque es que la dictadura de este señor ocupó un espacio tan dilatado en el tiempo que es inevitable ponerle un nombre, ¿no? La dictadura de Franco no cabía a la cubierta, ¿quieres que diga eso? No, si realmente no te estoy criticando el título, al contrario, me parece muy apropiado, pero mi pregunta es, ¿por qué singularidad, eso que se ha hablado tanto antiguamente de España, ¿no? ¿Qué singularidad tiene España para que podamos dar ese tipo de, no sé, de regímenes que están asociados al nombre de, pues, la persona que los encabeza, o si en el caso en particular de Franco, es una persona que tiene unos rasgos personales tan propios? No, pero a mí se me ocurren otros ejemplos, el porfiriato en México. Bueno, pues estamos hablando de países hispánicos, digamos. Es decir, El caudillismo militar, que efectivamente desde el siglo XIX impregna las historias nacionales tanto de España como del conjunto de Iberoamérica. Eso es una característica común, ¿no? Y Franco sería uno de sus epígonos. En fin, hay algunos en América Latina que sí, también, claro, han
seguido, ¿no? Pinochet, Y hay uno que todavía está vivo, que es un gran problema. el fenómeno Pinochet, bueno, ahí fue, claro, una dictadura militar, en fin, luego evolucionó a otra cosa, igual que lo de la junta militar argentina, ahí no hay caudillos, eso sí que es una dictadura militar en Argentina, no es un caudillismo de un militar que se monte una... Se le murió Dios primero, Ya tengo- de la dictadura Sí, militar. sí, o sea, Perón, sí, tenemos a Perón. Ya tengo uno, el golismo. Populismo. El golismo. El egoísmo, sí. El egoísmo en Francia. Sin salir de Francia estaría el bolangerismo también. Y hay El otras- bolangerismo. Claro. El bonapartismo, que está Y el desmontado. salazarismo es la misma. Salazarismo. En la Sí, yo creo que son conceptos historiográficos muy fáciles de acuñar, es decir, que los historiadores muchas veces lo que hacemos es tirar de lo que es el periodismo al día a día, ¿no? Efectivamente el término franquismo es muy impreciso, lo que pasa es que por simplificar y para entendernos, pues se utiliza, ¿no? El franquismo, si lo equiparásemos a fascismo, pues tendría que tener una ideología, un sistema de Estado, de gobierno mucho más estructurado, un partido. Por ahí va yo, precisamente. Y efectivamente no lo es, y de hecho en la posguerra pues los opositores, los exiliados hablaban de francofalangismo o algo así, ¿no? O sea que destacaban mucho el carácter de dictadura personal y lo otro era como una especie de... Y hablamos de oposición antifranquista, no hablamos de oposición antifascista. Es Sí, lo sí, que se sí. dio en las naciones 30 quizá, ¿eh? Sí, sí. Pero no después. Entonces, bueno, es un término que ya se ha popularizado, aunque sea impreciso como concepto y todo eso. Yo donde quería ir yo es que si precisamente, no estoy criticando la utilización del término, que me parece más cómoda, sino es que si precisamente la habilidad del término no tiene que ver con que estamos hablando de regímenes que son tan personales que no tienen una ideología propia. Es decir, hablamos de fascismo, hablamos de comunismo porque estamos hablando de un cuerpo doctrinal político, pero el franquismo no lo tiene. Y eso tiene mucho que ver con la propia personalidad de Franco, que es una persona muy lábil, que no se deja agarrar a nadie en particular, muy... Lábil no lo pongo tampoco en el libro, ¿no? Gallego, quizá. Gallego sí, pero eso es un adjetivo que es integral. Ferrolano, le llamo Ferrolano de vez en cuando, pero es como repetir Franco. En el fondo era un señor que dividía en la mesa de su oficina los papeles en los que tengo que resolver y los que resolverá el tiempo. Y la cuestión está en los que tuvo la lista de factores que resolvió él y el valor que le puedas otorgar a cierta sagacidad de militar con suerte y la larga lista de factores que fueron determinantes que en todo orden le fueron favorables. Fue una persona de contexto histórico y de la distinción que hacía el profesor Mateos referente a disidencia endógena, a oposición exógena, que es que ganar una guerra civil no es fácil, dar un pronunciamiento decimonónico que es un golpe de Estado ya en el siglo XX, que triunfe no es fácil, ganar una guerra civil no es fácil, que los supuestos estados que deben apoyar a tu rival se abstengan, que de repente venga la Guerra Fría y te convierta en un punto estratégico en todo. Es decir, es que el franquismo fue eso y Franco fue eso. Es muy difícil de determinar. Se dan una serie de circunstancias que hacen que, como cualquier proceso histórico, no haya ninguna cientificidad que sea capaz de resolverlo. Es Yo un por eso me personaje enfado cuando muy la gente, probablemente esto le va a dar alguna ampolla, no lo sé, cuando habla de que la historia es una ciencia, ¿no? Claro. Una ciencia que explica comportamientos en los que las posibilidades de que las cosas ocurran o no ocurran no dependen de factores que puedan ser mensurables, ¿no? En ningún sitio. Está claro que él lo que hace es con cierta habilidad, con una notable habilidad, es capaz de adaptarse y moverse al son de la música que suena, ¿no? Es como, imaginemos una pista de baile en la que constantemente pasamos de la cumbia al cha-cha-cha y esa persona no para de bailar, ¿no? No penséis en Franco, es decir, pues eso es lo que hace Franco. Pero resolvía bien problemas. Y no bailaba nada mal. Y se le resolvía muy Yo bien. creo que se iba a la cama con un vaso de leche, porque eso de bailar toda la noche... Sí, el ejemplo no era bueno, porque su personalidad no me suena nada. Eso es casi lo peor, si te pones a pensarlo, dices, doy un golpe de estado, como dices tú, que no lo da él, encima se lo encuentra dado. Él fue duro hasta el último momento del partido. Bueno, al final resulta
Ángel Niñas, que escribe el prólogo, me convenció de que hasta el último momento no fue. Un poquito antes decide probablemente, o tal vez, o quién sabe, incluso deshacerse del comandante para poder volar. Es decir, en el último momento no. Le manda una carta magnífica al ministro de la Guerra, que además era el presidente del gobierno, que está aquí, la reproduzco entera porque merece la pena verla. O sea, que se da esa carta, con eso ya no se puede hacer una idea. Le manda una carta a alguien que le va a dar un golpe de Estado. 10 días después. Y además se la manda diciéndole, no te preocupes, que si pasa esto, aquí estoy yo, ¿no? Y si no, ya sabes que te estoy amenazando. No, es buenísima. Sí, sí. Pero si lo peor del personaje es que este señor lía la que lía, o se aprovecha de la que ha liado para irse a la cama a las 11:30 con un vaso de leche cuando acaba la... Eso es lo triste del asunto. Eso es lo triste del asunto. Es que no tenía las condiciones de un Millán Astray en un Queipo de Llano, es decir, era un hombre entre sus... por comportamiento externo, es decir, no era entre los propios militares, no tenía ascendiente, por supuesto, entre los africanistas, pero no era el prototipo de militarote que no respondía al africanista legionario que presumía de mujeriego y juerguista. Lo que sí veo es que la figura de Franco y el franquismo da para mucho. Y bueno, como yo creo que Abdón ha tenido la inmensa amabilidad y el esfuerzo de venir estando en una situación de dificultad hoy, pues yo creo que podíamos ir cerrando y creo que abajo a lo mejor tienen algo. El editor nos invita a tomar un vino, pero yo, en vista del debate y las discusiones, invitaría a todos amablemente a que compraran el libro. Muy bien, Carlos, muy bien, porque muchísimas gracias por venir. Carlos, perdona, Carlos, quiero interrumpir. Yo creo que has dado una pieza clave. El autor está aquí, está dispuesto a firmar cantidades de ejemplares y además creo que lo vais a disfrutar mucho el libro. Como nos ha comentado antes Juan Rodolfo, que le ha encantado, que es un texto ágil, claro y que podemos pasar un rato estupendo. Gracias, Carlos.